Es un gusto y un placer recibir nuevamente en los estudios de Periódico El Gratuito al candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado de Jalisco, ingeniero Enrique Alfaro. Un honor, Nadia, como siempre, muchas gracias al Periódico El Gratuito, con mucho gusto ya a unas horas de terminar la campaña. Así es. Bueno, es definitivamente un movimiento que nadie se lo esperaba, un movimiento, un partido que está en las alturas. Las encuestas dan por ganado la gubernatura del estado de Jalisco. ¿Cómo se siente? Primero, muy orgulloso de haber podido encabezar este movimiento que se construyó en medio de la adversidad, como tú decías al inicio. Pocos creían que pudiéramos llegar muy lejos, el escenario pintaba verdaderamente difícil, no teníamos un partido famoso, no teníamos financiamiento público, no teníamos comerciales de radio ni de televisión, no había ningún grupo de poder detrás de nosotros. Entonces, pues ganarle al PRI y al PAN, ¿no?, los partidos que han gobernado siempre a Jalisco, parecía tarea imposible. Sin embargo, a quienes descalificaban este esfuerzo que empezábamos a construir, se les olvidó medir algo que ha sido fundamental: el empuje de la gente libre. Eso ha sido la fuerza de este movimiento, y por eso te digo que se siente uno muy bien de haber podido conducir el esfuerzo de tanta gente que está cansada de los partidos políticos, que lo que está buscando es un gobierno que responda a sus problemas, de tanta gente que ya entendió que solamente si los ciudadanos toman las riendas y la conducción de la vida pública de nuestro estado, van a poder cambiar las cosas. Llegó el momento, Nadia, de que los ciudadanos derroten a los partidos políticos. Esa es la gran lucha hoy en Jalisco. ¿Por qué esta seguridad y por qué esta fe depositaron los ciudadanos o depositan los ciudadanos en Enrique Alfaro? Creo que se combinaron muchos factores. Por supuesto, el trabajo que hicimos en el gobierno de Tlajomulco se convirtió en nuestra principal carta de presentación. La gente se dio cuenta que cuando gobiernas con honestidad, cuando cumples tus promesas, cuando escuchas a los ciudadanos, se pueden hacer gobiernos que le cambien la vida a la gente. Esa carta de presentación nos sirvió para construir inclusive una propuesta de gobierno para Jalisco respaldada en hechos, no solamente en buenas intenciones. Yo ponía siempre, como ejemplo, el programa de uniformes y útiles escolares. Ahora todos los candidatos lo proponen, particularmente el del PRI. Qué bueno que nos copien las propuestas, eso me da mucho gusto. La diferencia está en que si tú le preguntas a la gente en Guadalajara si Aristóteles dio uniformes y útiles escolares cuando fue gobernante, la respuesta es no. Y si tú preguntas en Tlajomulco, la respuesta es sí. Entonces nosotros logramos construir una propuesta y una visión de gobierno que estaba respaldada en lo que yo hice cuando fui cabeza de un gobierno en Tlajomulco. Y en ese sentido, esto nos permitió que la gente tuviera confianza, y sobre todo yo creo que se hizo una campaña, a pesar de que teníamos muchas limitaciones, hicimos una campaña de mucho contacto con los ciudadanos, de mucho hablar de frente. Visité, fui el candidato que más municipios visitó durante la campaña. Lo hicimos a ras de piso, sin grandes lujos, pero sí con mucha cercanía, y la verdad es que lo que primero se veía como un movimiento o un proyecto político que iba a estar muy limitado a un área de influencia en la ciudad de Guadalajara, creció y llegó hasta todos los rincones del estado. Y la verdad, insisto, 90 días después me siento muy orgulloso y satisfecho de lo que hicimos. En su acostumbrada rueda de prensa mañanera del candidato presidencial también de Movimiento Ciudadano, el señor Andrés Manuel, declaró: Alfaro es el gobernador de Jalisco. ¿Qué se siente? Pues muy bien, estás hablando de el líder social más importante que tiene este país, y ha sido para mí un honor compartir con él esta lucha. En efecto, en estos días en que salen encuestas por todos lados, muchas a modo, yo tengo claro que lo que se siente en la calle, para mí es el mejor termómetro, es la manera más clara de entender cómo vas. Y en ese sentido siento mucha fortaleza, por eso estamos con una sonrisa en la cara, a pesar del cansancio después de una campaña muy larga, muy complicada. Creo que está hoy ante un escenario exactamente igual que hace 6 años cuando fui candidato en Tlajomulco. Durante toda la campaña no vi una sola encuesta en ningún periódico ni en ningún medio que me diera por ganador, y gané por 12 puntos. Entonces, creo que la encuesta importante es la del 1 de julio, creo que la decisión está en manos de la gente. Yo lo único que espero es que los jaliscienses el domingo próximo voten felices, voten libres, voten con un alto sentido de responsabilidad, que entendamos que está en juego los próximos 6 años de Jalisco, que entendamos sobre todo que si votamos en la desmemoria nos vamos a equivocar. Ojalá y la gente de Jalisco recuerde, cierre los ojos, reflexione por un minuto y pensemos en lo que significa el regreso del PRI al gobierno, el regreso del viejo régimen, el régimen de corrupción,
de abusos, de autoritarismo, que no se nos olvide, porque un pueblo que olvida, un pueblo que pierde la memoria es un pueblo que se vuelve a equivocar. Esa es mi única esperanza, más allá de cuál sea el resultado. Yo voy a acatar cualquiera que sea la voluntad de los jaliscienses. Solo espero que el pueblo de Jalisco ejerza su derecho y su obligación de votar en plena conciencia y con un alto sentido de responsabilidad. Maneja, ingeniero, que usted ha caminado por todo el estado, el candidato que así lo ha hecho. Pero debido a esto y a la popularidad que se tiene, bueno, empiezan las guerras y bueno, campaña de contrastes, según lo han manejado últimamente. Según algunos. Según algunos, ¿qué ha sentido sobre esto? ¿Cuál es su opinión? Son dos cosas, ¿no? Por un lado, me da mucho gusto haber constatado toda esta guerra sucia que se desató, particularmente el último mes, porque eso es señal de que vamos avanzando, si no nadie te haría caso. O sea, el odio que desataron sus campañas en contra de nosotros, pues es el mismo tamaño que su nerviosismo y su preocupación por el crecimiento que hemos tenido. Esa parte está bien. No deja de ser desagradable ver todos los días cosas que ofenden, que denostan, que con mentiras y calumnias, pues pretenden confundir a la gente, ¿no? Me tocó inclusive una experiencia desagradable que en un diario de esos, un pasquín, que contratan algunos políticos. El otro día a mi hija le tocó ver ahí una nota de esas de guerra sucia y me preguntó, me dice, oye, ¿por qué dicen eso? ¿No? Entonces, salvo esas cosas, yo lo que lamento es que algunos políticos y algunos partidos utilicen ese tipo de argumentos para confundir. Yo creo que eso no le hace bien a nadie. Pero también lo que me tiene muy tranquilo es que esos ataques y esas difamaciones pues no surtieron efecto, porque la gente no es tonta, la gente no se deja engañar tan fácil. La gente sabe quién soy, lo que he hecho como gobernante, conocen mi trayectoria, conocen a mi familia, muchos, y en ese sentido, pues más allá de la experiencia curiosa de ver señalamientos como los que vi y escuché durante estos días, me parece que no tuvo ningún efecto y lejos de eso nos hemos fortalecido. El recorrer toda la entidad, ¿cuáles han sido las principales preocupaciones de los ciudadanos? ¿Qué es lo que le dicen a Enrique Alfaro? Bueno, los dos temas centrales son seguridad y empleo, es el tema más importante, pero los problemas de Jalisco son mucho más complejos de lo que se ven desde un escritorio acá en Guadalajara. Cuando recorres y ves de frente los problemas, te das cuenta del tamaño de la necesidad, de cómo está el campo abandonado, de cómo los centros de salud están sin doctores y sin medicinas, de cómo las carreteras están destrozadas, las escuelas están sin equipamiento, la gente en los municipios no tiene trabajo. Es decir, ves una realidad que a mí cuando menos me deja preocupado, y que me hace entender con mucha más precisión el tamaño del reto que tenemos enfrente para gobernar a Jalisco. Yo creo que el Estado se rezagó, el Estado está en una condición crítica, pero también creo que en la riqueza de nuestra tierra, en la fuerza de nuestra gente, en la voluntad de nuestro pueblo, están las soluciones a nuestros problemas. Podemos salir adelante, lo que nos hace falta es tener un gobierno que recupere algo que se perdió hace mucho tiempo en la política, Nadia, la vergüenza para gobernar. La vergüenza que significa usar bien el dinero de la gente y cumplir lo que uno se compromete en campaña. ¿Cuáles serán las primeras acciones tomando posesión como gobernador? Es una agenda muy intensa. Yo de entrada creo que tenemos que mandar ejemplos y señales muy claras de un nuevo estilo de gobernar. El primer asunto es cerrar Casa Jalisco como la mansión del gobernador. Casa Jalisco se tiene que convertir en una guardería o en un asilo o en algo que le sirva a la gente. Puede parecer un asunto menor, puede parecer hasta un asunto de pose, pero la verdad es que tiene mucho que ver, tiene mucho de fondo. Tiene que ver con, desde el primer día, decirle a los jaliscienses que en nuestro estado se acabaron los lujos de los gobernantes, que no vamos a volver a utilizar un peso del gobierno para dilapidar los recursos públicos, sino que el dinero de la gente se va a usar para ayudar a quienes menos tienen. Y en ese sentido, creo que la agenda de trabajo va a requerir no solamente un planteamiento para el primer día de gobierno. La agenda de trabajo inicia el lunes 2 de julio. A partir de ahí tenemos que empezar a generar las condiciones, a construir los acuerdos que nos permitan darle gobernabilidad al Estado y tener una agenda de transición del 2 de julio al 1 de marzo, muy intensa, de mucho trabajo, para que no lleguemos al primer día de gobierno a ver qué hacemos, sino que ese día empiece a todo vapor el trabajo para reconstruir Jalisco. ¿Por qué los ciudadanos jaliscienses deben de votar por Enrique Alfaro? ¿Qué significa Enrique Alfaro? Creo que más que votar por Enrique Alfaro, los ciudadanos de Jalisco deberían de pensar en que un voto por los candidatos del Movimiento Ciudadano significa desafiar la lógica de los partidos.
Un voto por los candidatos del Movimiento Ciudadano y por supuesto por Enrique Alfaro significa decirle a los partidos políticos que han, insisto, abusado de la gente durante muchos años, que ya se les acabó el 20. Significa poner un ejemplo nacional de cómo la fuerza de las mujeres y los hombres libres puede más que la fuerza de los partidos. Eso nunca ha pasado en México y lo podemos lograr desde Jalisco. Me parece que un voto por nosotros significa eso y significa también la posibilidad de construir un gobierno serio, un gobierno que dé resultados, un gobierno que se concentre en las tareas prioritarias de la agenda pública. Yo creo que un voto por nosotros significa también la posibilidad de que la gente recupere la paz y la tranquilidad, que recuperemos la seguridad de nuestro estado, que volvamos a Jalisco el lugar más seguro del país. Significa la posibilidad de recuperar la esperanza en tener un gobierno que atienda nuestras demandas, de tener un sistema educativo que esté libre de poderes fácticos, que garantice la educación de los jaliscienses, de tener un sistema de salud que atienda a la población de manera efectiva. En fin, significa la posibilidad de tener un buen gobierno. Esa es la razón principal y yo creo que esa es, en síntesis, la razón por la que creo que los ciudadanos pueden ver en nosotros una buena opción de gobierno. Los grupos vulnerables, los discapacitados, ¿en ese aspecto se tomará atención prioritaria? Un proyecto como el de nosotros, con una identidad de izquierda, tiene que tener en la política social el centro de su atención. Combatir y enfrentar la pobreza, la marginación, la exclusión es la tarea principal de este proyecto que yo encabezo y por supuesto atendiendo a los grupos más vulnerables. Tú mencionabas ahorita las personas con capacidades especiales. Está el planteamiento que ha hecho López Obrador de poder lograr un fondo para una pensión y un apoyo universal a todas las personas con capacidades especiales. Nosotros con el programa de incentivos para las empresas que contraten a personas con esta situación puedan tener un apoyo adicional del gobierno para que se impulsen políticas de contratación de personas con capacidades especiales, pero los sectores más vulnerables, particularmente las mujeres, la pobreza y la marginación no pega igual, le pega más duro a las mujeres. Son sectores a los que tenemos que proteger con una política de género transversal en todas las áreas del gobierno. En fin, la política social que estamos pensando no solamente es una política de desarrollo social, o sea, no solamente es educación, salud, acceso a la cultura, rescate de espacios públicos, no, tiene que ser también una política con un profundo sentido de solidaridad social. Una política de asistencia social intensiva. El programa de pensión para adultos mayores de 65 años tiene que ser universal. El programa de apoyo para madres jefas de familia en condiciones de pobreza. El programa de becas para guarderías de familia trabajadoras. Hay quien dice, eso que dices, Alfaro, es populismo. No, no es populismo, es solidaridad social y lo vamos a financiar además con los gastos que vamos a dejar de hacer en los lujos del gobierno. Esto es una política que va a tener un doble sentido, dejar de tirar el dinero de la gente a la basura y utilizarlo para ayudar a quienes menos tienen. ¿Continuará la figura de DIF o cambiará? No, la figura del DIF tiene que cambiar, pero tenemos que profundizar y replantear el sentido de su participación. Yo tengo mucha confianza en los organismos de la sociedad civil. Creo que hay muchas cosas que esos organismos pueden hacer mejor que el gobierno y tenemos que tender puentes y construir alianzas con ellos para poder cumplir y cubrir las demandas de mucha mayor cantidad de población. Y en cuanto a, ¿ya ha pensado en su gabinete? Sí, pero decidí que como voy a llegar el 1 de julio sin ningún compromiso a cuestas, voy a esperarme a que esto pase para poder buscar a las mejores mujeres y a los mejores hombres de Jalisco. Yo creo que un gobernante puede cumplir con su función en la medida que tiene un buen equipo de trabajo. Y yo voy a constituir un equipo que no va a ser como reparto de botín. No va a haber posiciones para ningún partido, nadie va a ser contratado por el color con el que simpatiza o por el partido con el que milita. Queremos integrar un proyecto de gente libre y con los mejores perfiles que hay en Jalisco para poder gobernar bien en nuestro estado. ¿Cómo va a gobernar? ¿Con deuda? ¿Endeudándose? ¿Teniendo el presupuesto del gobierno? Aunque quisiera, ya el gobierno llevó los temas de la deuda a tope, ya no hay margen de maniobra. Tenemos que reconstruir las finanzas estatales y tenemos que hacer un manejo inteligente de los recursos públicos. No se necesita deuda para salir adelante, se necesita un planteamiento financiero integral, inteligente, con visión de futuro, como lo hicimos en Tlajomulco, donde fortalecimos las finanzas, recuperamos una estructura administrativa y financiera que estaba quebrada y logramos fortalecer y tener hoy a un gobierno con finanzas sanas y con un presupuesto sólido. Lo mismo vamos a hacer con Jalisco, sin necesidad de endeudar más al Estado. Bien, pues le agradecemos muchísimo, ingeniero. ¿Algo que quiera agregar? Pues nada, que llegó la hora de la gente, ¿no? Nosotros ya cumplimos, el miércoles termino la campaña y a partir de las 12 de la noche yo le entrego la estafeta a los ciudadanos de Jalisco para que sean ellos, ustedes, los que definan hacia dónde vamos a caminar
para que sea la gente de nuestro estado, los jaliscienses, los que tomen en sus manos la construcción del futuro, y estoy seguro que la decisión que tomen será la correcta. Yo insisto, lo que ya se hizo hasta ahora va a cambiar la historia política de Jalisco, pero podemos hacerlo con mucha mayor profundidad. El 1 de julio necesitamos que la gente vote feliz, que vote por el cambio, que vote por Movimiento Ciudadano. ¿El ejército de los representantes en las casillas? Listos y armados. ¿Todo? Listos, ¿En cualquier lugar del municipio? A vigilar la elección, claro. Bien, pues le deseamos la mejor de las suertes. Naya, Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Para exclusiva del periódico El Gratuito. El esfuerzo que empezábamos a construir, se les olvidó medir algo que ha sido fundamental, el empuje de la gente libre. Eso ha sido la fuerza de este movimiento, y por eso te digo que se siente uno muy bien de haber podido conducir el esfuerzo de tanta gente que está cansada de los partidos políticos, que lo que está buscando es un gobierno que responda a sus problemas, de tanta gente que ya entendió que solamente si los ciudadanos toman las riendas y la conducción de la vida pública de nuestro estado, van a poder cambiar las cosas. Llegó el momento, Nadia, de que los ciudadanos derroten a los partidos políticos. ¿Cómo se siente? Primero, muy orgulloso de haber podido encabezar este movimiento que se construyó en medio de la adversidad, como tú decías al inicio. Pocos creían que pudiéramos llegar muy lejos, el escenario pintaba verdaderamente difícil, no teníamos un partido famoso, no teníamos financiamiento público, no teníamos comerciales de radio ni de televisión, no había ningún grupo de poder detrás de nosotros. Entonces, pues ganarle al PRI y al PAN, ¿no?, los partidos que han gobernado siempre a Jalisco, parecía tarea imposible. Sin embargo, a quienes descalificaban este esfuerzo, yo ponía siempre, como ejemplo, el programa de uniformes y útiles escolares. Ahora todos los candidatos lo proponen, particularmente el del PRI. Qué bueno que nos copien las propuestas, eso me da mucho gusto. La diferencia está en que si tú le preguntas a la gente en Guadalajara si Aristóteles dio uniformes y útiles escolares cuando fue gobernante, la respuesta es no. Y si tú preguntas en Tlajomulco, la respuesta es sí. Entonces nosotros logramos construir una propuesta y una visión de gobierno que estaba respaldada en lo que yo hice cuando fui cabeza de un gobierno en Tlajomulco. Y en ese sentido... Es un gusto y un placer recibir nuevamente en los estudios de Periódico El Gratuito al candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado de Jalisco, ingeniero Enrique Alfaro. Un honor, Nadia, como siempre, muchas gracias al Periódico El Gratuito, con mucho gusto ya a unas horas de terminar la campaña. Así es. Bueno, es definitivamente un movimiento que nadie se lo esperaba, un movimiento, un partido que está en las alturas. Las encuestas dan por ganado la gubernatura del estado de Jalisco. Pues esa es la gran lucha hoy en Jalisco. ¿Por qué esta seguridad y por qué esta fe depositaron los ciudadanos o depositan los ciudadanos en Enrique Alfaro? Creo que se combinaron muchos factores. Por supuesto, el trabajo que hicimos en el gobierno de Tlajomulco se convirtió en nuestra principal carta de presentación. La gente se dio cuenta que cuando gobiernas con honestidad, cuando cumples tus promesas, cuando escuchas a los ciudadanos, se pueden hacer gobiernos que le cambien la vida a la gente. Esa carta de presentación nos sirvió para construir inclusive una propuesta de gobierno para Jalisco respaldada en hechos, no solamente en buenas intenciones.